Bienvenidos nuevamente a este momento devocional, esta meditación de la palabra de Dios, este desafío a acercarnos a la palabra de Dios con un corazón que aprende, dispuesto también para dar los cambios que se requieren, que la palabra de Dios nos pide. Y bueno, tenemos entonces un texto planteado desde el devocional anterior sobre la mujer que tenía una enfermedad que le atormentaba de manera continua y exageradamente difícil para esta mujer. Quisiera que miremos, como lo habíamos mencionado, las particularidades de cada uno de estos evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, al hablar de esta mujer. Son unas observaciones muy simples, pero muy importantes en este desafío de mirar el texto o esta narración desde lo que tres personajes están viendo o están considerando. Por ejemplo, el evangelista Mateo, de alguna manera podríamos decir que es muy sencillo, muy simple en su comentario. Él dice aquí: una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Y termina diciendo: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, si nos quedáramos solamente con el punto de vista de Mateo, este pasaje pierde una cantidad de riquezas que Marcos y Lucas no están dispuestos a dejar perder. Por ejemplo, Marcos y Lucas nos dicen que, bueno, efectivamente los tres evangelistas hablan de la enfermedad, que es un flujo de sangre, nos hablan del tiempo que lleva con esa enfermedad, que es 12 años, pero Marcos y Lucas nos van a decir de pronto dos cosas muy importantes. La primera que nos van a decir es que esta mujer ha buscado la ciencia, ha buscado los médicos para ver cómo encuentra sanidad a ese problema de su cuerpo. Entonces, no dice que ha ido donde un médico, sino que ha ido donde muchos médicos, dice el evangelista Marcos, muchos médicos. El evangelista Lucas no dice muchos médicos, pero sí dice médicos, había gastado todo en médicos cuanto tenía. Y efectivamente este es el segundo punto. Esta mujer, según el pasaje o según nos lo muestran Marcos y Lucas, esta mujer ahora está en pobreza. Probablemente tenía algunos recursos, porque dice gastó todo lo que tenía. Entonces es una mujer que está dispuesta o se dispuso a buscar la sanidad de cualquier modo. Entonces invirtió en los médicos, pero ahora no solamente tiene la enfermedad, según estos dos evangelistas, sino que también ahora tiene un problema económico, no tiene dinero, se ha gastado todo lo que tenía en los médicos. Marcos dice que en vez de haber mejorado le iba peor, y Lucas dice que por ningún medio había podido ser curada. Marcos también entonces llama a esta clase de enfermedades, lo llama azote. Lo que esta mujer sufría era un azote, es decir, era como un látigo que continuamente le estaba azotando su cuerpo, golpeando su cuerpo. La otra cosa que nos dice es que esta mujer, en medio de su dolor y ya de su problema económico, hace una reflexión personal que la lleva a tomar una decisión. Esta sí lo dicen los tres. En el Mateo, el versículo 21 dice: decía dentro de sí. En Marcos dice, ella también dice que decide venir a tocar el manto de Jesús porque sabe que si toma este camino, pues ya ha gastado todo en médicos, tal vez una posibilidad más pues no es de sobra. Y entonces vino y tocó el manto de Jesús, y pareciera que todo queda allí. Si nos quedamos otra vez solo con Mateo, pareciera que todo queda allí. Pero el pasaje nos sigue diciendo, Marcos y Lucas nos siguen diciendo que no se queda allí.
porque aunque ella en silencio quiere recibir su sanidad, casi que en anonimato, en completo, ignorada por todos los demás, se mete entre la multitud, toca el manto de Jesús, siente sanidad en su cuerpo, ella espera que todo pase allí, pero no queda allí. Marcos y Lucas dicen que Jesús se dio cuenta de eso. ¿Cómo se dio cuenta Jesús? Ellos dicen que Jesús sintió que perdió fuerza, que salió fuerza de su cuerpo. Más que perder, salió fuerza de su cuerpo. Aunque Lucas dice, ha salido poder de mí. Y entonces Jesús no va a, según Marcos y Lucas, Jesús no va a permitir que esta situación se quede en anonimato. Él no va a permitir que todo pase, no, él dice, ha salido poder de mí y necesito saber quién es. Y mire, la palabra dice que él está esperando a ver, y entonces hasta en el Evangelio de Lucas dice que Pedro le dice, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? En Marcos dice que alguien, los discípulos se levantaron, se abrieron su boca para decir lo mismo. En Lucas sí nos aclara que fue Pedro. Él dice que ha salido poder de su cuerpo y necesita saber quién es. Esto pone de alguna manera en aprietos a esta mujer por un momento, porque Marcos y Lucas dicen que ella entonces temiendo y temblando. Por un lado hay alegría, pero por otro hay temor, porque, bueno, lo hizo sin autorización. Socialmente una mujer que tenga esta clase de enfermedad o cuando están en su tiempo, no deben acercarse es decir, es impura, para usar una palabra más general, es impura y por ser impura tiene que alejarse socialmente hasta que haya pasado su tiempo de impureza. Esta mujer rompe esos protocolos y por eso será que Marcos y Lucas nos quieren presentar todas estas cosas. Lo rompe, pero ahora cuando se da cuenta que ha sido descubierta, eso la pone en un grave aprieto, en un grave problema en esa sociedad. Entonces, Jesús tal vez lo que va a hacer con ella es romper con ese temor, romper con ese paradigma. Y entonces finalmente esta mujer se decide a lo que sea. Lucas me gusta mucho lo que dice, declaró delante del pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Pero ella vino postrándose, igualmente temblando, sabiendo que no había quedado oculto. Entonces Jesús la pone en evidencia. ¿Con qué propósito? Yo pensaría que para romper en ella esos temores. Pensaría también en que para decirle al pueblo que hay muchas limitantes a veces para acercarse con fe a Jesús y que hay que romperlas si queremos tener un milagro. Bueno, tantas enseñanzas podemos sacar. Y finalmente todos tres nos dicen que esta mujer fue libre de su enfermedad, pero hay algo más. Mateo dice que la mujer fue salva. Marcos dice que esa mujer quedó sana de su azote. Y Lucas dice, tu fe te ha salvado. Entonces, bueno, no venimos aquí a hacer una interpretación de fondo, pero quedan esas palabras que usan los evangelistas como para uno decir, bueno, ¿qué significa todo esto? Lo que quiero hacer entonces, amados que están allí en esta transmisión, es motivarles a revisar la Biblia de esta manera. ¿Cuán dulce es? Si nos hubiéramos quedado con Mateo, ¿qué riquezas habríamos perdido? En otras será Lucas, que dice muy pocas cosas, y entonces Marcos y Mateo dice. En otras será Marcos, el que casi no dice mucho, pero Lucas y Mateo complementan. Así que mi motivación es, cuando estemos en los evangelios sinópticos, estemos muy atentos, porque un evangelista complementa al otro, ayuda para que la narración, para que lo que se dice allí quede mucho más completo. Ahora, no solamente son los milagros, vamos a mirar otros casos de parábolas, de narraciones distintas. Quiero mirar unos casos más, porque no es solamente los milagros, hasta aquí he hablado de eso, de milagros, pero vale la pena mirar otros asuntos, porque en esos también los evangelistas tienen puntos de vista complementarios, no necesariamente diferentes, más bien complementarios de la ilustración. Amados,
Dios continúe bendiciendo sus vidas y continuaremos con estas meditaciones a través, no se pierda, porque a través de los evangelios sinópticos vamos a aprender algo más que al final yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida.